Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a la clase. Hoy vamos a ver algo en particular que ya habíamos estado hablando. Vamos a ver la continuación del tema número 7, que hemos visto los ciclos de gas en general, ¿no? Pero ahora nos vamos a centrar en las máquinas. Y estas máquinas reciben el nombre de máquinas reciprocantes, estas máquinas de acá. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en la máquina. Sabemos que podemos tener una máquina de esta manera para un ciclo diésel o de esta manera para un ciclo Otto. Entonces, vamos a estudiar en realidad ahora la máquina, desde sus características, que se llaman cada parte de la máquina. Ahora eso es lo que vamos a estudiar en esta sección. Entonces, vamos a ver a la máquina recíproca. Acá vemos una imagen de una máquina, en realidad de un cilindro. Acá tenemos la parte de la manivela, el pistón. Entonces acá vemos de qué manera funciona esta máquina. La máquina que vamos a estudiar es este cilindro en realidad. Y acá estamos viendo de qué manera se podría decir, se ejecuta el movimiento dentro del cilindro. Entonces, vamos a ver que esta máquina como tal puede funcionar con un ciclo Otto o un ciclo diésel o un ciclo dual, cualquiera de los tres. Muy bien, con esto podemos ver de qué manera funciona esto. Ahora, habíamos visto dos tipos de máquinas. Habíamos visto las que funcionan con el ciclo diésel y las que funcionan con el ciclo Otto. Vamos a estudiar estas máquinas en general. Habíamos visto además que estas máquinas de un ciclo diésel y un ciclo Otto se diferencian por la forma en que se produce la combustión. Vamos a decir que, entonces eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver en esta parte, vamos a estudiar a la máquina reciprocante, vamos a ver qué partes tiene, qué debemos tomar en cuenta en el momento de que resolvamos estas máquinas. Entonces, comencemos. Una máquina reciprocante tiene las siguientes partes. Tiene un punto muerto superior, tiene un punto muerto inferior y además tiene una casera y tiene un diámetro. En general, podemos describir de esta manera a nuestro cilindro, a esta máquina reciprocante que la vamos a estudiar ahora. Muy bien, acá tenemos seccionado la parte de PMC, que significa el punto muerto superior, es decir, al máximo punto que puede llegar, a donde puede llegar en su máxima longitud, se le denomina punto muerto superior. Y a la parte donde es la mínima, podemos decir, es el punto muerto inferior que se lo coloca como PMI. Ahora vemos acá estos puntos, estas partes importantes de este ciclo. Bien, entonces a estas máquinas también le vamos a asignar un nombre a la casera. La casera se define como la longitud que se desplaza el pistón. Entonces, esa longitud se denomina carrera, que le vamos a colocar L igual a la carrera. Y lo más importante que vamos a considerar en esta máquina es este D, que muchas veces lo denominan calibre, que para nosotros no es más que el diámetro del cilindro. También es importante, acá vamos a observar que en este cilindro que hemos descrito ahora, tenemos un BC, que podemos decir un volumen en ese punto de acá, y tenemos otro volumen acá. Y eso es lo que vamos a decir. ¿Qué volúmenes se presentan en esta máquina reciprocante? Muy bien, vamos a ver el primer volumen, que es el más importante, que es el B sub D, que se denomina al volumen desplazado por el pistón. ¿De qué manera es esta ecuación? Pues no es más que... Entonces, el volumen desplazado va a ser el volumen de un cilindro. Prácticamente va a ser el diámetro al cuadrado por pi cuartos por la longitud. Entonces, esa
es la ecuación para calcular el volumen desplazado. Por otro lado, vamos a describir el volumen sub C, que va a ser el volumen de la cámara de combustión. Va a ser un volumen pequeño, donde podemos decir que se produce la combustión, donde es más o menos donde llega a producirse la máxima presión. Entonces, ese volumen sub C va a ser el volumen de la cámara de la combustión, que habíamos visto acá. Por otro lado, habíamos visto que cuando tenemos un volumen máximo y un volumen mínimo, habíamos definido una relación de compresión en el caso de tener un ciclo diésel, un ciclo Otto o un ciclo dual. Entonces, ahora lo vamos a hacer, la definición de la relación de compresión, pero de manera se podría decir, más práctica, que se definía la relación de compresión como el volumen máximo sobre el volumen máximo sobre el volumen mínimo. ¿Cuál es el volumen máximo? El volumen máximo que se puede alcanzar en este cilindro, si lo vemos de esta manera, es el volumen B sub D más B sub C. Y el volumen mínimo es solamente este B sub C. Entonces, al momento de hallar la relación de compresión, vamos a decir que es el volumen máximo sobre el volumen mínimo. Y eso es igual a BD más BC sobre BC. Por lo tanto, tenemos esta ecuación para poder hallar la relación de compresión. O en todo caso, tal vez nos pueden dar la relación de compresión y no así los volúmenes desplazados ni volumen mínimo. Entonces tenemos que tener estos conceptos en mente. Tenemos que tener el volumen desplazado, la longitud de la carrera, la longitud que es la carrera, el diámetro del cilindro y posterior podemos ya hallar lo demás. ¿Qué más importante vemos acá? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Muy bien, ¿qué vamos a hablar ahora de la cilindrada? Eso habrán escuchado muchas veces y mayormente cuando van a buscar motores, entonces te dicen, ¿no? ¿De qué cilindrada quieres o cuál es eso? Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué es la cilindrada? La cilindrada se define como el volumen desplazado total por cada cilindro. Normalmente un motor tiene 4 cilindros, los cuales cada cilindro tiene un volumen desplazado de manera unitaria, vamos a decir B sub D, y la cilindrada total va a ser este B sub T, que no va a ser nada más que multiplicar la cilindrada unitaria, es decir, el volumen desplazado de cada cilindro, por el número de cilindros. Entonces decimos la cilindrada total va a ser el volumen desplazado por el número de cilindros. Ya será 4, 3, 6, depende de cada motor. Entonces, ¿qué es la cilindrada? Es el volumen desplazado por todos los cilindros. Entonces, si ya les dicen una cilindrada de 1500, una cilindrada de 1800, ya saben a qué se refiere. Muy bien. Bien, ahora vamos a ver algo bien importante. Es la relación de aire-combustible. Esta relación de aire-combustible es muy importante. Muchas veces lo denominan F sobre A, que se define como el flujo másico de combustible sobre el flujo másico de aire. O también A sobre F, A sobre F, que va a ser el flujo másico de aire sobre el flujo másico del combustible. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Este concepto de la relación de aire-combustible nos va a indicar lo siguiente. Nos va a indicar cuántos gramos de aire se necesita para que ocurra la combustión y con qué cantidad de combustible. Digamos este caso, el 14.8, que es el ideal. Acá tenemos A sub F, vamos a colocar, acá tenemos A sub F, que es igual a 14.8. ¿Pero qué es A sub F? Es el flujo másico del aire, sobre el flujo másico del combustible. Ahora, ¿qué relación nos dice eso? El flujo másico de aire
es prácticamente kilogramos de aire por segundo, y el flujo másico de combustible es kilogramos o gramos de combustible por segundo. Entonces nos está diciendo que yo necesito 14.8 gramos de aire por cada gramo de combustible. En este caso, si estamos hablando de un ciclo Otto, entonces yo necesito 14.8 gramos de aire por cada gramo de gasolina, de gas, ¿no? Entonces esta relación importante la denominamos la mezcla estequiométrica. Ahora, esto tiene una importancia en el momento de que se genere la combustión. Más adelante, que es en la materia posterior a esta, bueno, no posterior a esta, sino posterior a transferencia de calor, que se llama ingeniería térmica. Entonces, en esa materia van a ver la importancia de esta relación. Porque van a ver que con esta relación van a obtener mejores, se podría decir, potencias caloríficas, y eso ya lo van a ver en la siguiente materia a transferencia de calor. Entonces, para no meternos más en esa área, vamos a definir otro concepto muy importante. Es el consumo específico de combustible. ¿Qué es el consumo específico de combustible? Nos está diciendo cuántos kilogramos hora de combustible necesito para generar 1 kilowatt de potencia. Entonces, el consumo de combustible se define como M sub C, que es el flujo másico del combustible sobre la potencia neta total. Entonces, el flujo másico del combustible va a ser kilogramo hora y la potencia está en kilowatt. Entonces, nos está indicando cuánto de combustible tiene que entrar a mi máquina térmica, perdón, a mi máquina reciprocante, para generar 1 kilowatt de potencia. Entonces, esta relación de consumo específico del combustible es importante y está dado por esta ecuación de acá, por esta de acá. No se olviden sus unidades, estas unidades son importantes, siempre deben estar en kilogramo sobre kilowatt hora. Muy bien, con todo esto podemos pasar a los siguientes diapositivas. Acá también vean que, si pueden observar en la parte de acá, los cilindros no explotan, no es explotar, no se produce la ignición al mismo tiempo. Por ejemplo, podemos decir que acá está sucediendo primero, luego acá, perdón, acá y al final acá. Entonces, si se dan cuenta, va a ir variando y encontrando una relación. Ustedes pueden colocar un número a cada cilindro, digamos 1, 2, 3, 4, y digamos que la combustión o la ignición en realidad se produce en una secuencia. Primero en el cilindro A, en el cilindro 1, en el cilindro 4, en el cilindro 3 y finalmente en el cilindro 2. Puede ser de esta manera. No estamos viendo claramente acá si es de esa manera porque ahorita no lo estamos viendo de manera correcta, ya que es solamente una imagen que tiene movimiento y no sabemos en qué momento empieza. Entonces, puede ser de esta secuencia y esto ya tiene otra aplicación importante que más adelante igual lo van a ver. Muy bien, con todo eso vamos a definir los tiempos de un motor. Han debido escuchar, y cuando más que todo cuando compran un auto o cuando compran una moto, prácticamente les dicen de cuántos tiempos quieres, de 4 tiempos. ¿Y qué significa 4 tiempos? Para nosotros, en una máquina reciprocante, 4 tiempos significa que hace 2 revoluciones en un ciclo. ¿A qué se refiere con eso? Si vemos acá, vamos a ver a, a este cilindro de acá y vamos a empezar en un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos y 4 tiempos. Ahora, ¿qué ha pasado? Hemos contado 4 tiempos acá, en estas partes de acá, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que pasa? Si se han dado cuenta, en los primeros 2 tiempos ocurre una revolución. Y en los segundos 3 y 4 ocurre otra revolución.
Prácticamente acá nos está mostrando de qué manera se produce la ignición de nuestro combustible. Habíamos visto que en un ciclo diésel o ciclo Otto, si tenemos los tiempos, pues podemos ver que acá, digamos, en uno, aspiración, se comprime, combustión, se expande y gases de escape. Entonces, en los procesos de 1 al 4 se produce todo lo que debería producirse en una máquina de ciclo de potencia. Entonces podemos decir de 1 a 2, de 1 se produce, o sea, en 1 se produce la aspiración, en 2 la compresión, en 3 la expansión y en 4 se saca lo que no se ha podido combustionar. Entonces todo eso, todo lo que no se ha podido convertir en trabajo, se lo saca, ¿no? Eso es lo que nos está indicando este tipo de motor, esos tiempos en un motor. Entonces, un motor de 4 tiempos hace 2 revoluciones en un ciclo. Esto es lo más importante para resolver los problemas. Ahora, también existen motores de 2 tiempos. ¿Qué quiere decir un motor de 2 tiempos? Un motor de 2 tiempos hace una revolución en un ciclo. Y veamos esta imagen. Por ejemplo, acá, veamos de qué manera se está moviendo y cómo está siendo accionado. Si se dan cuenta, acá se produce la admisión y acá se produce se podría decir, el escape. Entonces, si se dan cuenta, ya que es un ciclo, ya que cumple una revolución en un ciclo, lo que nos indican que es 2 tiempos, es en un tiempo se produce la aspiración y compresión y en el otro tiempo se produce la expansión y sale el gas repentinamente, no como acá. Por ejemplo, acá habíamos visto que se produce la aspiración, comprime, espera un momento, combustión, expansiona y sale el gas. Acá no. Acá hace lo siguiente. Aspira, comprime, sale gas. Expansiona y sale. Mientras está expansionando, el gas ya está saliendo. Fíjense. Sale. Sale. ¿No? Entonces hace lo mismo. Por ejemplo, miramos acá. Aspira y al mismo tiempo está comprimiendo. Es decir, que este tipo de motor, que normalmente está en motos, aunque ahora ya han mejorado, creo, la parte del motor, que ya hay motos que funcionan con motores de 4 tiempos. Entonces, normalmente sabíamos que los motores de 2 tiempos funcionan en una moto. Y lo que más nos importa de todo esto es tener esta ecuación, que un motor de 2 tiempos, se podría decir, hace una revolución en un ciclo. Eso es lo que pasa. Tómenlo en cuenta eso, si les dicen un motor de 4 tiempos hace 2 revoluciones en un ciclo y un motor de 2 tiempos hace una revolución en un ciclo. Solo eso nos importa. Posteriormente ya vamos a ver la parte de potencia de una máquina reciprocante. Esta potencia de máquina reciprocante se define de la siguiente manera. La potencia neta de salida de una máquina reciprocante es la PME, que es la presión media efectiva, por B sub D. ¿Qué era B sub D? Era el volumen desplazado por el cilindro, ¿verdad? Entonces, esa es la potencia de una máquina reciprocante en un cilindro y en un ciclo. Entonces, aquí vemos una imagen que nos representa a un ciclo Otto de manera real. Entonces, habíamos visto que se produce la admisión, compresión, ignición, expansión, el escape y todo ello completa un ciclo. Entonces, nosotros conocemos que en este tipo de ciclos que habíamos estudiado anteriormente, podemos calcular la potencia neta de salida, o sea, no hay ningún problema. De manera teórica sí se puede calcular. El problema no es calcularlo de manera teórica. El problema es que en esta ecuación es la única vez que me relacionan con la presión media efectiva. Ahora, ¿qué es la presión media efectiva? Es la presión promedio. Porque acá podemos rayar, acá vamos a tener una presión, acá vamos a tener otra presión, acá otra y acá otra presión. Entonces la presión media efectiva es el promedio de estas presiones
Y muchas veces esta presión media efectiva se lo usa como referencia y en mayoría de los problemas nos va a pedir la presión media efectiva, que es esta P sub M. En realidad, P sub M es la presión media efectiva, es la presión promedio. Eso es muy importante porque en estas ecuaciones que estamos describiendo, lo más importante no va a ser hallar la potencia neta de salida, sino va a ser obtener la PME, es decir, la presión media efectiva. Es una presión constante, que es una presión promedio. Muy bien, si hemos definido la potencia para un cilindro y para un ciclo, si lo quiero definir para cada ciclo, es decir, para todos los ciclos en general, voy a multiplicar a esta ecuación que habíamos obtenido acá por el número de cilindros. Entonces solo cambia esta parte de acá. Esto es prácticamente la potencia en un cilindro y esto es el número de cilindros. Estos dos se convierten en la cilindrada total, ¿no? Entonces la potencia neta de salida para todos los cilindros y en un ciclo es presión media efectiva por V sub T. Muy bien, ¿qué más vamos a hacer ahora? Acá vamos a definir que una potencia neta de salida, o es la potencia neta de salida, siempre se lo halla por el ciclo termodinámico, es decir, un cilindro en un ciclo. Eso habíamos visto nosotros. Entonces, nosotros podemos hallar este valor y lo que necesito hallar de estas ecuaciones prácticamente es la PME, es decir, la presión media efectiva. Finalmente, si me pedirían la potencia por unidad de flujo, es decir, por segundo, o en kilowatts en realidad, nos va a hacer más que todo a este trabajo en realidad, pero multiplicado por N, que esta N representa a las revoluciones. Entonces, esta es la potencia total de los cilindros en kilowatts. Y N es el número de revoluciones por minutos que está en RPM. Entonces, esta ecuación nos ayuda a encontrar la potencia neta de salida, que de igual manera podríamos hallar PME. Si lo hallamos esto de manera teórica, esto podemos hallarlo de manera que utilicemos esta ecuación. Entonces es importante que tengamos estas ecuaciones. Es mejor si ustedes se hacen un solucionario con un formulario con estas ecuaciones, porque lo vamos a utilizar en todos los problemas de máquinas reciprocantes. Muy bien, ya no vamos a entrar a más de potencia, es todo lo que se define. Vamos a definir ahora el torque. El torque sabemos que es la potencia neta de salida por el torque por el número de revoluciones. Entonces acá el torque lo podemos despejar, que va a ser la potencia neta de salida sobre el número de revoluciones. Y el último que vamos a ver es la eficiencia volumétrica. La eficiencia volumétrica se define como el volumen real de aire aspirado sobre el volumen ideal de aire aspirado. No es muy común en estas máquinas reciprocantes, no vamos a tocar mucho este tema, pero sí es importante conocerlo porque en una máquina, debido a que entra aire y combustible, nunca se produce, nunca se, normalmente no se produce que todo el aire que está entrando, todo el aire va a ser aspirado, siempre hay una pérdida. Entonces, esta eficiencia volumétrica relaciona eso. ¿Cuál es el volumen de aire que realmente se aspira sobre el volumen ideal de aire aspirado? Aquí habíamos mencionado que para producir la admisión, si se acuerdan de la anterior sesión de video, acá es como si se chupara el aire y como se produce una aspiración, siempre va a haber una pérdida de todo eso. Entonces, esa eficiencia volumétrica se define como el volumen real de aire aspirado sobre el volumen ideal de aire aspirado. Bueno, esta ecuación no la vamos a utilizar mucho en las máquinas reciprocantes, pero sí lo vamos a utilizar en compresores, que es el tema que vamos a ver posterior a este tema. Entonces, es importante que tengan esto en mente y vamos a verlo en el siguiente tema también con mayor detalle.
Con estas ecuaciones vamos a dar por concluido este tema de máquinas reciprocantes. Si se dan cuenta, las máquinas reciprocantes y cada uno de sus problemas prácticamente es uso de fórmulas. Solo usamos fórmulas, tenemos que recordar todas las fórmulas que hemos visto en la teoría, en lo que hemos visto conmigo, lo que han visto con el ingeniero, y con eso pueden resolver de manera sencilla los demás problemas o cualquier problema que les plantee de máquinas reciprocantes. Con esto decimos fin del tema número 7 y ahora vamos a resolver problemas y a la siguiente clase, después de resolver los problemas, entraríamos a un nuevo tema que sería compresores reciprocantes. Con eso terminamos el tema. Gracias por su atención.